Ushuaia ha tenido bastantes momentos que han sido relevantes en la historia de Argentina. Obviamente, pues ya hablamos de lo que fue las Islas Malvinas. También está ser la ciudad más austral del mundo, que eso ayuda a tener subsidios y apoyo gubernamental para aumentar todo lo que es el turismo y también la calidad de vida de este lugar tan lejano de Argentina. Y uno de los presidios más famosos que ha habido, que es el presidio de Ushuaia. En este lugar han aparecido bastantes acontecimientos importantes y pues pasó de ser presidio a ser museo. Entonces, vamos a ello. Yo en esta vez no les voy a hablar con respecto a esta información, les voy a presentar una persona nativa del lugar, es residente, reside hace 20 años aproximadamente acá en Ushuaia, entonces pues conoce muy bien de esta información, es una persona que me está abriendo las puertas de su casa y pues es una persona muy amable. También él junto con su familia me hicieron la invitación acá a la casa y pues me han tratado como un rey. Entonces él es el señor Francisco, les va a comentar información con respecto al presidio de Ushuaia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, soy oriundo de Corrientes Capital, a 5.000 kilómetros de acá de Ushuaia. Hace 20 años que vivo acá con mi familia y algo que me llamó la atención cuando llegamos era el presidio y el trencito del fin del mundo. El trencito del fin del mundo era un tren utilizado por los militares que custodiaban la cárcel, el presidio del fin del mundo, y con el cual iban a buscar la leña para la calefacción de la cárcel y la panadería de la cárcel, porque la panadería del pueblo, que en ese tiempo era pueblo acá, funcionaba dentro del presidio. El pan que después se vendía a la gente del pueblo. Con ese tren traían la leña al presidio, que iban a buscar al monte, al bosque, perdón, de lo que llamaban la Siberia Argentina por el frío que hacía. Entre tanto de los presidiarios que hubo acá en el presidio del fin del mundo, hubieron presos políticos, y uno en particular que era el petiso orejudo, que es Cayetano Santos Godino, quien fue un asesino serial de la Argentina, creo que uno de los primeros asesinos seriales de la Argentina. Mató 4 niños y aparte también era piromaníaco. En una oportunidad él usaba un lazo con los que ahorcaba, quiso ahorcar a una persona, no lo pudo hacer y ahí lo detienen y lo traen para acá, que era una cárcel de máxima seguridad. Tenía una conducta desastrosa, aparte de eso tenía un retraso mental, porque su madre había contraído sífilis mientras él estaba en proceso de embarazo justamente de él. Por eso se dice que nació con cierto retraso mental el petiso orejudo y tenía tanto ensañamiento con los asesinatos que cometió. Una vez acá en Ushuaia estuvo en el presidio, era maltratado por los otros presidiarios, pero por cuestiones de que él también provocaba eso. Y en una oportunidad, al gato que era mascota de la cárcel lo mete adentro de la salamandra, que era parte de la calefacción de acá del presidio, y el gato muere producto de las quemaduras, muere quemado dentro de la salamandra. Los otros reclusos, al darse cuenta de lo que hizo y que mató la mascota del presidio, lo molieron a golpe, tal es así que dicen que hasta inclusive había habido cierto abuso sexual de parte de los otros presidiarios, y Santos Godine murió agonizando en el hospital de acá de Ushuaia. Esa es la historia que yo conozco. Muy interesante pues que nos hayan compartido como tal una de las historias más relevantes que tiene este presidio.
que fue declarado como uno de los presidios más importantes del país por el señor Julio Roca, que dirigía Argentina en ese momento, y él dice que este lugar, por ser tan frío, vale la pena que sea utilizado para ser uno de los lugares o las cárceles o penitenciarías más importantes de la región. Por lo tanto, pues manda a todas las personas culpables de hechos delictivos acá a este lugar, y de 40 y 50 Juan Domingo Perón llega y dice: no señores, la cárcel se cierra y lo vamos a comenzar a manejar de otra manera. Este lugar actualmente es un museo y pues se encuentran bastantes pinturas y también te hacen sentir como si estuvieras en una cárcel. Es uno de los lugares más emblemáticos que tiene Ushuaia. Personas importantes también estuvieron acá presas, dentro de esos presidentes y presos políticos por el señor Perón, militares inclusive, también se encuentran dentro de este lugar. Entonces es un lugar bastante representativo para las personas de Ushuaia. Inclusive, como lo dice Francisco, el petizo orejudo es el más conocido de este lugar. Espero que hayan disfrutado este video como lo disfruté yo. Francisco lo hice muy bien, hice una historia bastante importante que muy pocos saben. El trencito del fin del mundo también los invito a que vayan y lo visiten. Queda muy cercano al parque natural donde se encuentra la Pataya, el fin de la ruta 3 o el inicio de la ruta 3, y pues el fin o el inicio es en Buenos Aires, en la calle del Congreso. Un abrazo, viajeros, y desde Ushuaia nos despedimos con mi amigo Francisco. Chao.